No pedí comida para no tener que dividir la cuenta. Tengo 27 años y estoy con este grupo de amigos desde la universidad. Somos como 8 en total. Pero 2 personas en particular, Susan y Greg, son unos parásitos. Siempre que salimos a comer, hacen la misma porquería. Piden caro del menú y de repente se quedan sin blanca y necesitan que todos los demás les paguen. Lleva años así y estoy harta. El mes pasado fuimos a un asador y Greg pidió un chuletón de $60 más aperitivos y bebidas. Luego cuando llegó la cuenta dijo, madre mía, el alquiler vencía esta semana. ¿Me pueden ayudar? Al final todos pagamos como 20 a la más solo por su comida. Susan hace exactamente lo mismo cada vez. El fin de semana pasado, mi amigo Dan me escribió sobre una cena informal en un restaurante del centro. Le digo inmediatamente que si Susan y Greg van a estar, que no cuente conmigo. Pero Dan insiste en que vaya diciendo que debería dejar mis sentimientos de lado por una vez y unirme al grupo. ¿En contra de mi buen juicio? Acepto. Llego y somos 6 en total. Estábamos todos charlando y poniéndonos al día y entonces todos empiezan a pedir. La mayoría de la gente pide comida por unos $40, lo cual es bastante normal en este lugar. Entonces llega el turno de Susan y Greg. Susan pide un plato de langosta que cuesta unos $85. Además pide un aperitivo y un vino caro. Greg pide mar y tierra por $70 más bebidas. Estoy viendo cómo pasa todo y ya sé lo que viene después. Cuando el camarero llega a mí, todos me miran expectantes. Cojo la carta, la hojeo como 2 segundos, señalo la Miller Lite de 4 bars y le digo que es todo lo que quiero. Dan dice inmediatamente, tío, ¿por qué no comes nada? Me encojo de hombros y digo que se me ha quitado el apetito. Otros 2 amigos en la mesa se miran y luego le hacen señas al camarero para que cancele también sus pedidos de comida. Solo les pidieron bebidas. Después de eso, toda la cena fue incómoda. Susan y Greg están comiendo sus platos de lujo mientras la mitad de la mesa solo bebe cerveza. Me di cuenta de que se estaban poniendo nerviosos porque picoteaban la comida, en lugar de comérsela. Entonces llegó la cuenta. El total era una locura por lo caros que eran sus pedidos. Greg inmediatamente agarró al camarero y le dijo, ¿puedes dividir esto en 6? Sin siquiera preguntarle a nadie. Me levanté y lo corregí. En realidad lo dividimos en 3. 3 de nosotros solo tomamos bebidas. Greg me miró confundido y dijo, ¿por qué? Respiré hondo, manteniendo la calma mientras lo miraba fijamente. Porque 3 de nosotros solo pedimos bebidas. Dije sin levantar la voz, pero con un tono tan firme que se hizo un silencio denso en la mesa. Susan dejó de mover su copa de vino. La sostuvo en el aire y desvió la mirada como si hubiera escuchado mal. Dan me miró con esa típica expresión de, ya empezó de nuevo. Greg, en cambio, frunció el ceño, aún tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Estás diciendo que no vas a pagar tu parte de la comida?, dijo Susan, soltando una risa nerviosa. No pedí comida, respondí. ¿Por qué debería pagar por la de ustedes? Greg soltó una carcajada seca y cruzó los brazos. Venga ya. ¿En serio vas a hacer esto? Es solo dinero. Siempre dividimos entre todos. Es como funciona nuestro grupo. No es nuestro grupo cuando ustedes se aprovechan. Pediste mar y tierra. Susan pidió langosta y vino importado. Yo pedí una cerveza de $4. ¿Quieres que la dividamos igual? Hubo un murmullo incómodo. Dan se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Mis otros 2 amigos, los que también solo tomaron bebidas, me respaldaban con su silencio. Susan volvió a dejar su copa sobre la mesa con un golpe apenas audible. Te estás portando muy mezquina. Soltó con una sonrisa falsa y muy poco solidaria. La palabra mezquina me dio un pequeño escalofrío, pero no me moví. No es mezquindad, dije. Es dignidad y cansancio. Años soportando esto. Entonces el camarero volvió, tarjeta en mano. ¿La cuenta se dividirá entonces entre 3 o 6? Preguntó visiblemente incómodo. Greg lo miró con molestia. 6. Obviamente, dijo. Yo levanté la mano y lo interrumpí.
Hoy, divídala entre 3. Nosotros 3 solo consumimos bebidas. Y cada uno pagará lo suyo. El camarero asintió mirando al grupo sin saber si escapar o quedarse. Greg me lanzó una mirada cargada de rabia contenida. ¿Sabes qué? Olvídalo. Yo pago. Pero recuerda esto la próxima vez que quieras un favor. ¿Un favor? ¿Cómo pagar tu chuletón otra vez?, le respondí sin perder la sonrisa. Dan se frotó la cara. Los otros 2 amigos comenzaron a murmurar entre sí. Susan no dijo nada más. Solo miraba su plato, como si de pronto le diera vergüenza terminarlo. Pagamos lo nuestro y salimos antes de que el ambiente se volviera más tenso. Cuando salimos al estacionamiento, Dan me alcanzó. «Podrías haber manejado eso de otra manera», me dijo. «¿Qué manera? ¿Callarme y pagar como siempre?» «No. Pero podrías haber hablado antes, no en plena cena». Eso incomodó a todos. ¿Y que ellos nos incomoden cada vez, eso no importa?, le pregunté mirándolo a los ojos. Esta vez no me voy a sentir culpable por poner un límite. Dan suspiró. Y no respondió. Solo se metió en su auto. Yo me fui a casa con una mezcla extraña de alivio y enojo. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que eso iba a traer consecuencias en el grupo. Y no tardaron. A la mañana siguiente, el chat grupal estaba ardiendo. Greg había escrito un mensaje larguísimo, quejándose de que algunos amigos estaban arruinando la dinámica del grupo con actitudes egoístas. Susan le respondió con emojis de aplauso. Dan no dijo nada, pero varios del grupo sí lo hicieron y fue entonces que algo inesperado sucedió. Uno de los que no había estado en la cena, Julian, respondió: «Siempre se quejan los que no pagan». Lo suyo. No es la primera vez que escucho esto. Silencio. Otro, Carla, respondió: «De hecho yo dejé de salir porque cada vez terminaba pagando cosas que no pedía, pero no dije nada por no parecer conflictiva». La conversación se desvió hacia una serie de confesiones que yo no esperaba. Varios del grupo habían sentido lo mismo durante años. Que Susan y Greg se aprovechaban. Que el ambiente siempre se volvía incómodo al momento de pagar. Que nadie decía nada por miedo a dañar la amistad. Y de pronto, lo que parecía un escándalo por mi negativa se transformó en un juicio grupal no planificado. Greg se salió del grupo. Susan también. Dan escribió más tarde de forma privada. Tal vez necesitábamos que alguien dijera algo, pero aún así duele cómo terminó todo. Yo no sabía si sentirme bien o mal. Había una parte de mí que se alegraba de haber dicho lo que muchos no se atrevieron a decir, pero también me dolía saber que algo que fue parte de mi vida tantos años se estaba fracturando. Lo que no sabía en ese momento era que esa fractura apenas estaba comenzando, porque 2 semanas después me llegó una invitación a una cena. Pero esta vez una cena solo con los del otro bando y no estaba invitada. 2 semanas después de aquella noche tensa en el restaurante, recibí una notificación en el grupo de WhatsApp que aún no había abandonado. Era una imagen, una elegante invitación digital para una cena solo entre amigos cercanos, con lugar y hora. El mensaje decía: «Este sábado en casa de Susan, confirmar asistencia por privado». Leí el mensaje 3 veces. Luego vi la lista de reacciones. Corazones, pulgares arriba, caritas sonrientes, y no pude evitar notar algo. Yo no estaba mencionada ni etiquetada, ni tampoco los 2 amigos que esa noche también se habían limitado a pedir bebidas. Era evidente. No fue un simple descuido. Fue un golpe bajo, cuidadosamente orquestado. Fui a revisar el grupo privado que tenía con esos 2 amigos, Nora y Esteban. ¿También vieron lo de la cena?, escribí. Esteban fue el primero en responder. «Sí, no estamos invitados». Nora añadió: «La cena de los buenos amigos». Muy sutil. No respondí. Solo dejé el celular a un lado. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió. No era solo una cena. Era una declaración. Nos habían expulsado del círculo. Y lo peor fue que Dan, quien había dicho que entendía mi punto, aunque no le gustó cómo lo manejé, sí estaba invitado. Y había reaccionado al mensaje con un emoji de risa.
En los días siguientes, empecé a notar cambios pequeños, pero significativos. Menos mensajes en el grupo general, menos memes, menos comentarios en mis publicaciones de Instagram. Era como si me estuvieran borrando poco a poco, hasta que finalmente el sábado llegó. Intenté distraerme todo el día, pero no pude evitar mirar las historias de Instagram. Las vi a todas. Susan grabando su mesa perfectamente decorada. Greg brindando con una copa de vino caro. Dan sonriendo junto a gente con la que jamás había sido tan cercano. Era la foto perfecta del nuevo grupo feliz sin nosotros. Y entonces una historia me hizo detener el dedo. Greg hablaba frente a la cámara en tono de broma mientras sostenía un vaso. Esta noche solo los que realmente saben compartir. Salud. Susan se rió al fondo. Alguien más gritó. Sin mezquinos en la mesa. No me reí. No respondí. Pero dentro de mí, algo se cerró definitivamente. El lunes siguiente, Dan me escribió por privado. ¿Estás bien? ¿No te vi muy activa este fin de semana? Yo sí estaba ocupada. Solo quería que sepas que no fue personal. La cena fue idea de Susan. Y tú estuviste de acuerdo, Dan. No quise quedar mal con nadie. Estaba en una posición difícil. No respondí más. Pero la conversación quedó grabada en mi mente. Porque lo que más me dolía no era que me dejaran fuera de una cena. Era que alguien que consideré mi amigo no tuvo el valor de decir, si no van todos, no voy. Pasaron los días y todo se mantuvo igual. Distancia, susurros, pequeñas traiciones disfrazadas de cordialidad. Hasta que un viernes Esteban me llamó con una voz extraña. ¿Estás sentada?, preguntó. ¿Qué pasó? Almorcé con un amigo de Susan. Uno que no sabe mantener la boca cerrada. Y soltó algo interesante. Dijo que Susan estaba hablando de ti. Diciendo que tú eras la que siempre generaba tensión en el grupo. Que te gustaba el drama. Que por eso ahora todo estaba más tranquilo. ¿Eso dijo? Eso y algo más. Está pensando en organizar una cena grande para celebrar su cumpleaños y va a hacerla coincidir con la fecha en que tú solías organizar las reuniones anuales del grupo. Ahí me di cuenta de que ya no era un malentendido. Era una guerra fría. Una especie de venganza social silenciosa. Pasé esa noche dándole vueltas a todo. A los años que compartimos. A las veces que pagué sin quejarme. A las veces que callé para evitar conflictos. Y a como en el momento en que puse un límite, me convertí en la enemiga pública número 1. Estaba tentada a dejarlo todo atrás. Bloquear al grupo. Borrar sus números. Empezar de cero. Pero algo dentro de mí decía que eso era dejarles la victoria fácil. Y no después de todo lo que había aguantado. Así que decidí hacer algo inesperado. Una semana después, mandé un mensaje al grupo general. Solo uno. Hola, como muchos saben, este año me tocaba organizar la cena anual. No tengo intención de competir con nadie. Pero si alguien aún quiere compartir una noche tranquila, sin lujos, sin cuentas infladas ni falsas sonrisas, mi casa está abierta este sábado. Solo avísenme por privado. No usé sarcasmo. No ataqué a nadie. Solo fui honesta. Durante todo el día no recibí respuestas. Solo silencio. Pero por la noche Esteban me escribió. Yo voy y Nora también. Luego Carla. ¿Puedo llevar vino? Después Julián. Cuenta conmigo. En menos de una hora ya éramos 6 confirmados y una cosa quedó clara. No estaba sola. Esa noche de sábado, mientras preparábamos comida casera entre risas y música tranquila, me di cuenta de algo. No necesitaba estar en el grupo para sentirme acompañada. Lo que necesitaba era estar con personas que sabían lo que era la lealtad, el respeto y los límites. Pero aún faltaba una última jugada. Porque alguien inesperado iba a tocar mi puerta esa noche y no venía por la cena. La cena en mi casa fue, contra todo pronóstico, uno de los encuentros más sinceros que había tenido en años. Nada de posturas forzadas, nada de silencios incómodos ni miradas evasivas al momento de pagar. Cada quien trajo algo. Vino, panés, ensaladas, música.
Estábamos todos en la cocina riéndonos de anécdotas pasadas mientras se cocinaban unas pizzas caseras en el horno. ¿Recuerdan cuando Greg se tiró al lago con el teléfono en el bolsillo?, dijo Julián. Y culpó a Susan por no avisarle que el pantalón tenía bolsillos, añadió Esteban entre risas. Y así, sin que lo forzáramos, la conversación empezó a girar en torno a ellos. No con rabia, sino con esa mezcla de sorpresa y desahogo que viene cuando uno se libera de algo tóxico. Estábamos en eso cuando alguien tocó la puerta. Silencio inmediato. Nos miramos desconcertados. No esperábamos a nadie más. Me acerqué con cautela, crucé la sala y abrí la puerta. Y ahí estaba Dan, solo, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe leer del todo. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirar directamente a mis ojos. ¿Seguro que no te confundiste de casa?, respondí con tono seco. No estoy seguro. Necesito hablar contigo. No supe qué decir. Lo miré durante unos segundos que se hicieron largos. Esteban se asomó desde la cocina. Dan vio que no estaba sola y soltó un suspiro breve. Por favor. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró incómodo saludando con la cabeza al grupo. Nadie lo recibió con entusiasmo. Se sentó en la silla más cercana a la puerta. Por su postura, parecía no querer quedarse mucho tiempo. Solo quería decir que no me gustó cómo se manejó todo. Ni la cena en casa de Susan, ni lo que se ha dicho después. Nora cruzó los brazos sentada en el sofá. Esteban, con un vaso en la mano, lo miraba con una ceja levantada. ¿Y ahora te das cuenta?, dijo Julián desde el fondo. No vine a justificarme, aclaró Dan. Vine porque sinceramente me sentí mal al ver la historia de ustedes esta noche. Me hizo pensar, me hizo recordar cómo eran las cosas antes. Cuando no había atención cada vez que salíamos. Cuando reíamos sin miedo a que alguien hiciera un comentario pasivo-agresivo o se olvidara la billetera. Me senté frente a él. No le dije nada. Quería escucharlo, pero también quería ver hasta dónde llegaba su conciencia. Sé que estuve mal, que no te defendí cuando debía hacerlo. Que me dejé arrastrar por el miedo a quedar mal con ellos. Pero ver cómo te sacaron del grupo, cómo cambiaron el relato y te pintaron como la villina, me hizo ver todo con otros ojos. Porque en el fondo sabía que tú no habías hecho nada malo. Yo puse un límite. Dije, al fin. Y eso fue todo. Pero eso bastó para que decidieran que ya no era parte del grupo. Dan asintió lentamente. Susan está organizando otra cena para su cumpleaños. Esta vez quiere hacerla en un sitio aún más caro y ya está diciendo que nadie quiere invitar. A la tacaña, como si eso fuera una broma. ¿Y tú?, preguntó Nora. ¿Tú vas a ir? Dan se quedó callado. Luego negó con la cabeza. No, ya no. No después de ver cómo las cosas realmente son. Esteban soltó una risa corta, como incrédulo. Lo bueno de abrir los ojos es que a veces aún hay tiempo para hacer algo distinto, dijo Dan. Sonrió apenas. No era una sonrisa completa, pero era un inicio. No espero que me perdonen todo de inmediato. Solo quería que supieran que no todos. Los del otro lado están de acuerdo con lo que pasó. Estuve a punto de responderle, pero sonó otra notificación en mi teléfono. Era del grupo general. Lo abrí por impulso, aunque ya ni me interesaba tanto. Un nuevo mensaje de Susan. Atención. Quien asista a cenas organizadas por ciertas personas que no quieren pagar su parte, por favor absténganse de asistir a la mía. No quiero conflictos. Gracias. Me reí. Literalmente me reí. Dan también la vio porque enseguida sacó su celular. El grupo, por lo visto, estaba más polarizado que nunca. Y Susan, en su intento de organizar paz, estaba cavando su propio agujero. Parece que Susan ahora quiere ser la embajadora de la justicia social, bromeó Julián. Pues que disfrute su embajada vacía, respondió Nora. Dan se levantó. Se veía más relajado, como si decir lo que había venido a decir le hubiera quitado un peso de encima. No quiero quitarles más tiempo. Solo quería decirles esto en persona, no por mensajes, porque cuando uno se equivoca, tiene que mirar a los ojos. Lo acompañé a la puerta.
Gracias por venir, le dije. Pero si decides quedarte en este lado de la historia, más vale que lo hagas con coherencia. Lo haré. Cerré la puerta y por primera vez en semanas sentí que el aire estaba limpio, como si alguien hubiera abierto las ventanas del alma y dejado salir todo lo que sobraba. Al día siguiente, uno de los miembros antiguos del grupo, alguien que llevaba meses ausente, me escribió por privado. ¿Es cierto que ahora hay bandos? ¿Qué pasó? Le conté con calma, sin adornos. Solo la verdad. Solo. Su respuesta fue sencilla. Me sorprende, pero también me alegra que por fin alguien se atreviera a decirlo. Y con eso supe que lo que había empezado como una cena incómoda con una cerveza barata, se estaba transformando en algo mucho más grande, una ruptura necesaria, un antes y un después. Pero aún quedaba una última jugada y no sería mía. Porque la persona que menos imaginaba iba a tomar cartas en el asunto, y esta vez no había vuelta atrás. La semana siguiente pasó como una tormenta silenciosa. En el chat general apenas se hablaba. Solo circulaban mensajes triviales, un meme sin gracia, una foto de un plato de comida, el recordatorio de Susan para su cena de cumpleaños. Pero lo que realmente estaba pasando era mucho más denso. Se sentía como si todos supieran que algo estaba podrido, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Hasta que alguien lo dijo. Y no fue uno de nosotros. Fue Carla. Una tarde cualquiera. Cuando ya parecía que las cosas se habían calmado, Carla escribió en el grupo. He estado callada, pero ya me cansé. No está bien lo que están haciendo. Ni lo que pasó, ni cómo se le está tratando desde entonces. No es mezquindad exigir justicia, es sentido común. Y con ese mensaje, la grieta se convirtió en abismo. Susan respondió en menos de un minuto. Carla, si vas a ponerte en ese plan, mejor no vengas a mi cena. No necesito energía negativa. Carla no se quedó callada. No es energía negativa. Es integridad. Y me retiro del grupo. Que les aproveche su langosta. Silencio. Luego, como si se activara un resorte, 2 personas más se salieron del grupo. Nora y Esteban lo hicieron minutos después y luego, sin previo aviso, Dan envió un mensaje larguísimo. He guardado silencio, pero necesito decir algo. No es justo como tratamos a mi nombre. Yo estuve esa noche. Vi lo que pasó. Ella no insultó. No humilló a nadie. Solo puso un límite. Un límite que varios de nosotros debimos haber puesto. Hace años, y en vez de respetarla, la sacamos del grupo como si fuera tóxica. Pero la toxicidad vino de otra parte, y todos lo sabemos. Esa noche, el grupo general colapsó. Mensajes, discusiones, insultos velados. Greg escribió cosas pasivo-agresivas. Susan lo secundó, pero algo en sus respuestas empezaba a sonar desesperado. Como si estuviera perdiendo el control. Y entonces, una nueva traición se reveló. No desde mi lado, desde el suyo. Julián me envió una captura de pantalla por privado. Era una conversación que Susan tuvo con otra persona del grupo semanas atrás. En ella, se burlaba abiertamente de mí, diciendo cosas como, es que se cree moralmente superior solo porque sabe usar Excel y saca cuentas en la mesa. En otra parte, incluso decía, Dan no tiene carácter. Al final, seguro se le va a voltear. El problema es que esa conversación se la había enviado a la persona equivocada, y esa persona la reenvió a todos. Yo no tuve que hacer nada. Cuando abrí el chat grupal por última vez, Greg ya se había salido. Susan aún seguía, pero no respondía a nadie. Dan estaba escribiendo un mensaje final, breve pero contundente. No se trata de una cena, se trata de respeto, y lo que vi aquí es lo contrario. Me voy. El grupo dejó de ser un lugar seguro hace tiempo, y con eso se fue. Silencio total. Ya no había grupo, solo cenizas. Esa noche, Nora, Esteban, Carla, Julián, Dan y yo, nos encontramos en un parque. Nada planeado, solo un impulso natural. Compramos helado, caminamos, reímos a ratos, a veces en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Julián medio en broma. Ahora empieza otra etapa, dije. Dan, que aún cargaba con algo de culpa en los ojos,
me miró de reojo. Gracias por no mandarme al carajo cuando aparecí en tu casa, susurró. No iba a hacerlo, respondí. A veces lo que más se necesita no es que alguien esté del lado correcto desde el principio, sino que tenga el valor de cambiarse de lado cuando importa. Nos quedamos en silencio. Pero era un silencio distinto, un silencio de paz, un silencio limpio. Al día siguiente recibí una última notificación. Era una historia de Susan en su cuenta privada. Una foto de su cena de cumpleaños. Una mesa enorme, elegante, con copas y platos caros. Pero solo había 2 personas sentadas, ella y una mujer que no conocía. El texto decía, a veces menos es más, solo para los que valen la pena. Me reí, no con burla, no con rencor, solo con alivio. Había perdido un grupo, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que no estaba sola. Y eso, al final del día, era todo lo que necesitaba. Pero aún quedaba un detalle pendiente, uno que aún no se había resuelto, porque esa cena con Greg y Susan había dejado una cuenta sin pagar. Y no me refiero al dinero, me refiero a algo más profundo, a la conversación final que aún no había tenido y que llegaría cuando menos lo esperara. Pasaron unas semanas, la vida volvió a su ritmo. Aunque distinto, ya no había grupo de amigos como tal. Algunos se distanciaron sin drama, otros se quedaron cerca. Las salidas eran más pequeñas, más tranquilas, más genuinas. La ausencia de tensión se sentía como un lujo recién descubierto. Y sin embargo, dentro de mí aún quedaba algo sin cerrar. No era odio ni ganas de venganza, era más bien una curiosidad amarga. Quería entender, no justificar, no reconciliar. Solo entender por qué. ¿Por qué Susan y Greg sentían que tenían derecho a aprovecharse? ¿Por qué hicieron de algo tan pequeño una guerra personal? ¿Por qué lo llevaron todo tan lejos? La respuesta llegó inesperadamente una tarde de sábado, cuando estaba en una cafetería leyendo sola. Sentí una sombra acercarse y al levantar la vista lo vi. Greg llevaba una camisa arrugada, la barba crecida y los ojos hundidos. No era el mismo Greg seguro de sí mismo que se había reído cuando pidió dividir la cuenta entre 6. Este Greg parecía roto. ¿Puedo sentarme?, preguntó. No dije que sí, pero tampoco lo detuve. Se sentó. No te preocupes, no vengo a discutir, dijo mirando el café frente a mí. Solo he estado pensando mucho en todo lo que pasó. No respondí, no era mi turno de hablar. Nunca me había sentido fuera de lugar con ustedes hasta que pasó lo de esa noche. Y al principio me enojé, no por lo que hiciste, sino porque me hiciste ver lo que no quería admitir. Lo miré sin juicio, solo esperando que continuara. Siempre supe que Susan y yo pedíamos de más, que ustedes callaban por evitar problemas. Y sí, me aproveché muchas veces, pero nunca pensé que eso era tan grave. Pensé que era parte del juego. No era un juego, le dije por fin. Era tu comodidad y nuestro silencio. Y nos salió caro. Greg asintió bajando la mirada. Susan no lo tomó bien. Siente que todos le dieron la espalda. Y tal vez sí. Tal vez la culpa no es solo de los demás. Tal vez es de ella y mía. Por no escuchar antes, por burlarnos, por no ver que lo que tú hiciste esa noche no fue egoísta, fue valiente. Sentí que algo se desinflaba dentro de mí. No era alivio, era resignación. Como cuando te das cuenta de que alguien finalmente entendió, pero demasiado tarde. No vine a pedir perdón, continuó Greg. Solo quería que supieras que si pudiera retroceder. El tiempo haría muchas cosas distintas, pero ya no se puede. Solo queda vivir con ello. Y aprender, supongo. Asentí suavemente. Greg se levantó. Gracias por escucharme, dijo. Te deseo lo mejor. De verdad. Lo vi alejarse con pasos lentos, casi pesados. Y por primera vez desde aquella noche en el restaurante, sentí que la historia estaba llegando a su fin. No con una explosión, sino con un suspiro. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Susan solo decía, sé que no merezco que leas esto, pero igual lo escribo. Gracias por aguantar tanto tiempo. Nunca supe cómo ser una amiga que no fuera una carga. Lo lamento. Lo leí 2 veces. No respondí.
A veces la paz no viene de las palabras que dices, sino de las que ya no necesitas decir. El tiempo pasó y las cosas se acomodaron. Julián se mudó a otra ciudad. Nora se casó. Esteban empezó un emprendimiento y me pidió ayuda para sus cuentas. Dan, por su parte, se volvió un amigo más cercano, tal vez porque entendió, al igual que yo, que la lealtad no siempre se mide por el tiempo, sino por los momentos en que eliges hacer lo correcto. Una tarde, mientras conversábamos en mi sala, Dan me miró con media sonrisa. ¿Te acuerdas de la Miller Lite? Me reí. ¿Cómo olvidarla? Fue la cerveza más barata y la más cara emocionalmente hablando, pero fue la que cambió todo. Sí, asentí. Esa cerveza me salvó de seguir pagando platos que no me correspondían, literal y metafóricamente. Nos reímos, pero en el fondo sabíamos que era cierto. A veces la vida se resume en decisiones pequeñas que desencadenan grandes cambios. No pedir comida aquella noche fue una forma de decir basta. Fue un grito silencioso, una línea trazada en la arena, y aunque al principio dolió y removió todo a mi alrededor, me enseñó lo más importante, que no está mal poner límites, que no está mal decir no, y que no todos los grupos merecen que te quedes y para eso tienes que traicionarte a ti misma. Hoy, cuando salgo a cenar con mis nuevos y verdaderos amigos, no miro con miedo la cuenta. No hago matemáticas mentales para ver cuánto voy a cubrir del otro. No tengo que fingir una sonrisa mientras alguien más se aprovecha. Hoy solo pido lo que quiero y pago solo lo mío. Y eso, créeme, vale mucho más que cualquier langosta.